Comenzamos con el desarrollo de la información. Nos visita el doctor Claudio Alberto Paniagua, representante de Severo Mendoza, su defendido, que finalmente el martes pasado, después de estar casi 3 años preso en la unidad penitenciaria número 3 de la ciudad de El Dorado, por ser acusado de un abuso sexual a una menor de 7 años de edad, en el seno de su trabajo, porque hacía 33 años que estaba cumpliendo su función como portero, finalmente la justicia le tuvo que otorgar la libertad. Un tema sumamente delicado desde donde se lo mire. Vale la pena ahondar acerca de esta situación para entender cómo se resuelven estas cuestiones, de qué manera interviene la justicia y de qué manera estuvo trabajando el abogado defensor de Severo Mendoza. Doctor, gracias por venir. Bueno, sé que es un esfuerzo venir del Dorado, sobre todo porque esta última semana le ha tocado estar en distintos medios de comunicación explicando un poco lo que ha significado este hecho que tuvo repercusión en toda la provincia. Sí, es verdad, es una causa que tuvo una repercusión, una gravitación importante debido al delito por el cual se lo acusaba a mi defendido y debido al desenlace final de este proceso, que terminó a ser la absolución de Severo, quitándole total responsabilidad en este hecho, en este supuesto hecho que se investigó y que arrancó allá por el año 2016, en agosto, 14 de agosto del 2016. ¿Nos puede contextualizar, doctor, cómo comenzó para que la gente de Montecarlo que nos está viendo sepa de qué se trata este caso? Sí, por supuesto. Es una causa, lo voy a repetir, que la denuncia se efectuó el 14 de agosto del 2016. Si ustedes analizan sus calendarios, ese fin de semana fue un fin de semana largo, porque el lunes se pasaba del 17 de agosto al lunes. La madre aparentemente advirtió de que la menor tenía signos de ser abusada y después de interrogar a su hija, le terminó confesando de que el responsable del hecho era el lechero. Le decía lechero porque era el que repartía la leche en las aulas, que es el portero de la escuela. Así arrancó todo. Entonces ellos estaban en otra localidad, vienen a la ciudad del Dorado y radican la denuncia penal. Inmediatamente ese día, el día 14 de agosto del 2016, fue un domingo, apenas recepciona la policía la denuncia, se le realiza una revisación médica que obra en el expediente a fojas 3 con la hora de 14-20 horas. En esa revisación médica ya el médico no advirtió ningún signo de abuso, bajo ningún punto de vista. A pesar de que la madre decía que ella había constatado ciertos signos propios en la parte íntima de su hija. Signos físicos, ¿no es cierto? Signos físicos, digamos. Perfecto. Para hablar en palabras vulgares, una paspadura, un enrojecimiento de la piel. Eso es lo que manifestó ella, que ella le vio todo enrojecida en las partes íntimas. Bien. El doctor no advirtió eso. A posterior, o inmediatamente se lo detuvo a mi defendido. Ese mismo día es detenido. Ese mismo día a la noche. ¿Por qué? Porque los familiares de la supuesta víctima, y siempre voy a hablar de supuesto porque no quedó acreditado nada, fue a buscarlo al domicilio a mi defendido, a lincharlo y vaya a saber con qué otro propósito. Bueno, uno lo sabe, pero no lo quiero manifestar porque eso va a ser objeto de otra acusación por parte de mi defendido. Felizmente la policía pudo asistirlo antes de que los familiares llegaran a la casa de él. Y más que nada para resguardo lo tuvieron alojado. Y al otro día, que era el lunes, se aportaron más testimonios que evidentemente agregaron mayor gravedad a la denuncia inicial, pero era evidente que eran testimonios totalmente preparados o armados como para tratar de evitar de que mi defendido recupere la libertad. ¿Qué edad tiene Severo Mendoza? Severo hoy en día cuenta con 63 años. 63 años. Es un hombre que, después de haber pasado todo este sufrimiento, este infierno, yo realmente lo admiro, porque pasar un día en el penal, yo que me dedico a derecho penal, es algo que nadie lo ha disfrutado bajo ningún punto de vista. Es una situación horrorosa. Doctor, y a partir de ese día, él quedó detenido hasta el martes pasado. A partir del 14 de agosto, él fue privado de su libertad hasta efectivamente el martes, que fue donde se dictó la sentencia. Esta pregunta siempre le quiero hacer a los abogados. En este caso le toca a usted. Cuando es convocado para defenderlo, ¿qué sintió cuando se trata de un supuesto abuso a una menor?
Es que yo siempre parto del principio de que toda persona es inocente. O sea, tengo que velar, en primer lugar, para que se respeten sus garantías constitucionales y que si es condenado, sea respetándose todas las garantías habidas y por haber en nuestro proceso penal. O sea que no ocurre, justamente en este proceso no ocurrió desde entrada, Ujú. que fueron los motivos por el cual él fue privado tanto tiempo de su libertad. Cuando usted habló por primera vez con él, ¿ya entendió de qué se trataba? ¿Cómo lo Entendió vio? ¿Que era porque una persona que era incapaz de hacer eso? obviamente lo interrogué y él me manifestó con sinceridad que él no tenía responsabilidad en el hecho. Entonces, con esa verdad, acepté la defensa y empecé mi labor de defensa técnica. Después, a medida que se iban desarrollando o se iban incorporando los diferentes testimonios al proceso penal de personas que tenían que haber visto algo si realmente hubiera ocurrido, que no vieron nada efectivamente porque no existió el hecho, me convencía más de la inocencia de este hombre. A medida que, y planteaba con mayor énfasis la falta de mérito Ujú. o el sobreseimiento en su defecto. ¿Y cuáles fueron las pruebas que adoptó la justicia para determinar la prisión preventiva de Severo Mendoza? ¿Con qué elementos? Buena pregunta. Nuestro proceso penal consta de dos etapas, el famoso procedimiento penal mixto, una etapa de instrucción y una etapa oral que es el juicio o el debate penal donde se esclarece un hecho. En esa primera etapa, la etapa de instrucción, interviene un juez de instrucción que tiene amplias facultades como dictar la prisión preventiva. Ya no existe más el procesamiento, eso es bueno aclararlo porque muchos hablan todavía del procesamiento ya no existe más, no existe ese acto de procesamiento. Ellos, si ven que hay elementos suficientes, tienen que dictar una resolución que es la prisión preventiva, pero tienen que fundarla. Claro. Donde efectivamente se determina de que el hombre va a quedar resguardado en el penal o donde sea hasta la etapa del juicio oral. Los elementos que ellos tomaron para fundamentar eso fue nada más y nada menos que el testimonio de la menor, el testimonio de una docente que tampoco tuvo mayor fuerza y quedó desvirtuado en el pleno debate oral, y la famosa revisación médica que se realizó a posteriori. Recuerden que yo le dije que el primer día de denuncia ya se le hizo una revisión médica. ¿Después hubo otra? Después hubo otra, 4 días después, en el cuerpo médico forense, donde sí, la médica advierte de que había un eritema. Si ustedes se cercioran y lo pueden googlear en cualquier parte, un eritema es una patología de la piel, un enrojecimiento que se pueden deber a miles de causas. Claro. Entre ellas la falta de higiene. Y la madre claramente manifestó en varias oportunidades de que la niña desde los 4 años se bañaba sola y que varias oportunidades se bañó, se higienizó mal, digamos, sus partes íntimas. ¿Qué es una causa del eritema? Entonces, mi mayor indignación es más que nada con los profesionales actuantes en la etapa de instrucción, más que nada con los médicos forenses, los psicólogos actuantes. ¿Por qué? Porque realizan informes absolutamente inciertos, ambiguos, insuficientes, que solamente dan ciertos elementos donde la justicia se agarra y justifica la detención de este hombre. Doctor, para esa altura del caso ya Severo Mendoza estaba condenado socialmente. Totalmente. Los medios imagino que trataron el caso ya condenándolo también. Efectivamente, es más, con todos los medios que fui charlando durante la secuencia del proceso penal, todos me hablaban justamente de que, me partían de que el hecho existió y de que partían de ese punto. O sea, Sí, si estaba detenido era por algo. Efectivamente, y el famoso principio o adagio que dicen que los niños no mienten, los niños no mienten. Pero este es un caso ejemplificativo de que en estos tipos de delitos hay que tener suma precaución a la hora de determinar y resguardar y analizar si efectivamente ocurrió o no el hecho. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, el testimonio de los menores, en caso de que abuso sexual sea con respecto a menores, la famosa convención de la UNICEF plantea de que el niño tiene que ser escuchado a la mayor inmediatez. Claro. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar mucho tiempo, el testimonio de esta persona, de este menor, en cámara Gesell, por lo general está o viciado o contaminado. ¿Me explico o no? Sí, claramente. Por personas, claramente. sea de su entorno familiar o otra persona. O sea que no vamos a obtener ya un testimonio puro y limpio cuando dejamos pasar el tiempo. Y esta niña, el hecho fue denunciado el 14 de agosto, hubo todo un linchamiento, la propia directora y vicedirectora
reconoce y declaró de que esta madre fue y la increpó frente a todos los otros padres en presencia de la menor, Claro. diciéndole qué es lo que ocurría. O sea, esta versión de cómo supuestamente ocurrió el hecho, la niña la escuchó en todo momento Claro. de los mayores, cuando Claro. había que resguardarla a la menor, Claro. no se la resguardó. De eso le quería preguntar, porque si bien Severo Mendoza terminó siendo inocente, pero quedó con un golpe importante en Pero su por vida, supuesto. la menor no la pasó para nada bien. Pero por supuesto, claramente no. Por eso a lo que voy es que la niña, cuando da su testimonio en cámara Gesell, ella estaba contando otra verdad, no estaba contando la verdad de ella, estaba contando una verdad que otros le inculcaron. Claro. Estoy convencido de eso. Entonces, y fíjese que el 14 de agosto fue la denuncia y la cámara Gesell recién fue realizada el 25 de agosto. Claro, pasó Mucho. demasiado tiempo. Es más, durante ese tiempo, la menor automáticamente fue asistida por psicólogos, una psicóloga. Y yo no quisiera hablar mal de los psicólogos, pero por lo general casi todos ellos parten de que la niña no miente y de que es la víctima. Y es un elemento que a tener en cuenta, digamos. Ujú. Lo vuelvo a repetir. Lo ideal en estos casos es actuar con la mayor celeridad posible, escuchar la voz del menor lo antes posible en cámara Gesell. Pasa que nuestra justicia por ahí no cuenta a veces con los Ujú. medios. ¿Por qué? Porque se esperan que los médicos vengan de Ahora- posadas para hacer la cámara Gesell. Ese es un grave problema, una deficiencia de nuestro sistema procesal penal en la provincia. Doctor, ahora, ¿la justicia actuó con un sentido arbitrario o poco objetivo al dictar la Totalmente. prisión preventiva, Yo- influenciado quizás por la presión social? No me cabe la menor duda. No me ¿Puede cabe- suceder eso? Entonces, pero ocurre eso, lamentablemente, porque los jueces también ellos están condicionados, depende del caso, la conmoción, están condicionados y lamento eso. Ellos deberían actuar con la mayor imparcialidad y sin la influencia de nadie, y obrar y analizar y resolver conforme a las pruebas que hay. ujú. Pero acá evidentemente ni siquiera analizaron las pruebas ¿Por qué suficientemente. demoraron tanto en resolver? Casi 3 años tenerlo a una persona inocente. Bueno, hubo otras cuestiones. Pasa que la familia en su desesperación contrató otros profesionales que Ujú. me ayudaban en la defensa para tratar de que él recuperara la libertad con mayor Rapidez. urgencia o rapidez, Ujú. premura. Y fueron diferentes recursos que interponieron, con los cuales yo no estaba de acuerdo, y fueron dilatando la situación. Claro. Después, bueno, la familia me reconoce que lamentablemente ellos no tenían que verse. Usted sabe cómo ocurre Sí, todo sí, hecho. sí, sí, por Los supuesto. familiares escuchan voces de todos lados, contratar a tal abogado, Sí, sí, claro. no lo saque a él, este te lo Ahora, va a ¿qué sacar. pasa con Severo Mendoza? ¿Quién le devuelve esos años perdidos? Y yo automáticamente pensé, estar detenido en la unidad penitenciaria número 3 por un supuesto abuso sexual a una menor, lo difícil que debe ser, porque en la cárcel hay códigos. Totalmente, totalmente. Si ustedes lo entrevistan a Severo, venimos un poquito más adelante cuando pasa un poco el trastorno, porque es muy inmediato Sí, aún seguro. para él. Te cuenta anécdotas que te parten el corazón, y increíble, un hombre a esa edad que me dijo, yo en el penal aprendí a bajar la cabeza, constantemente, por el miedo a la represalia de los Claro. compañeros de trabajo, de compañeros de celda, digamos. Por supuesto. Aprendí a bajar la cabeza, aprendí a resguardarme de Dios, y la verdad que sí, yo lo admiro a este hombre, lo admiro realmente. No sé cómo pudo aguantar tanto tiempo, sabiendo que es inocente. Y llegó tarde, pero bueno, felizmente llegó una respuesta de la justicia. En el ¿La juicio justicia en este caso qué hace, doctor? Para resarcir el daño, porque hay un daño hacia Efectivamente, Mendoza. bueno, eso ya depende del pedido de parte de él, Claro. querer accionar o no contra el Estado. Claro. Por ahora mi sugerencia fue que trate de canalizar primero los salarios caídos y no percibidos durante Por su supuesto. detención, que lo canalice por su sindicato, a ver si la provincia lo puede restablecer en su cargo, porque Claro. otro grave problema del Estado también, Sí. durante la sustanciación de este proceso penal, obviamente de forma concomitante se le inició un sumario administrativo, Claro. que sin esperar la voz de la justicia, automáticamente le dictan la cesantía. Claro. Una locura, me parece Sí, que sí. yo tenía que esperar, por lo menos, la resolución de la Claro. justicia para determinar a ver qué va a pasar con este hombre. Ahora, por otro lado, también pienso, ¿quién limpia No, la imagen de Severo Mendoza? tal cual, es un daño irreparable. Eso, los años que perdió ya son irrecuperables. Bueno, ahora él nuevamente está tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia. Justamente la otra vez, cuando dio un reportaje a un medio local del Dorado, manifiesta: ¿qué vas a hacer ahora? Y no sé, no sé qué hacer. Dice, me imagino que primero una ducha caliente, dice. Claro. Un mate con mi señora.
una comida con la familia, son esas cosas, esos pequeños detalles que uno a veces no tiene en cuenta, pero en realidad son invalorables. Sí. Invalorables. Nadie defiende a un abusador, no es ese el espíritu, pero muchas veces se actúa con mucha premura, sin todos los elementos, hay falsas denuncias, y esto provoca un daño. Nosotros lo hemos hablado en varias ocasiones. Es por ello que también se necesita educar un poco a la sociedad para que interpreten cuando se trata de un presunto abuso, de una denuncia por un presunto abuso, no es un hecho consumado. ¿Es esto grave lo que está sucediendo, Estoy doctor? totalmente de acuerdo en ese punto. Y ustedes, los comunicadores sociales, son muy importantes en esto, porque ustedes son formadores de opinión. Hay que tener cuidado a la hora de dar a conocer la noticia. Exacto. Con la mayor responsabilidad de decir, estamos en presencia de un supuesto abuso, porque a veces algunos periodistas ya lo dan por acreditado el hecho. Claro. Y justamente esto conlleva la condena social. Hoy en día yo puedo ver que hubo un cambio en la mentalidad después de esta sentencia. Ahora, gracias, favorablemente, está apareciendo como un verdadero hombre que ha aguantado tanto tiempo siendo inocente. Veo que hay mayores voces de aliento que de represalia. Pero es importante lo que usted dice, a la hora de comunicar la información, analizar bien y no condenarlo de antemano. Por supuesto. No condenarlo de antemano. Ya hablar de un abuso casi es una condena. Sin embargo, se tienen que tomar todos los elementos necesarios y con cuidado. Son temas muy delicados. Muy delicados, efectivamente. Doctor, ¿algo más que agregar? No, solamente que otro elemento que deben tener en cuenta fue la imputación del delito que se le atribuyó desde un principio. El famoso abuso sexual gravemente ultrajante, que es una tipología de delitos contra la integridad sexual que justamente no permite la obtención de la libertad. Claro. Es como si fuera que, atribuyendo este delito, efectivamente ya quedan tranquilos que este va a quedar resguardado hasta el final. Claro, claro. Y el famoso abuso sexual gravemente ultrajante se da cuando hay reiteraciones de abusos, que fue el relato de la nena, pero acá ni siquiera se acreditó un hecho. Claro. ¿Me explico? Sí, lo sensato y lo justo hubiera sido que se haga la investigación correspondiente, pero que mantenga que espere el juicio en libertad. Por supuesto. Por lo menos como abuso sexual simple, que se analice y bueno, si realmente después se acredita el hecho o los hechos, bueno, después que se le condene efectivamente por el hecho acreditado. Pero no acreditarle un delito grave para que no pueda tener la libertad y después ni siquiera puede acreditarse un hecho de los tantos mentados oportunamente por el juzgado interviniente. Y esto es bueno porque los juzgados de instrucción del Dorado son competentes aquí también. Exacto. Doctor, un placer tenerlo, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, no va a faltar oportunidad para dialogar nuevamente de estos temas que son sumamente interesantes. Muy amable, gracias por el doctor Paniagua compartiendo esta entrevista con nosotros. Compartimos una pausa, enseguida regresamos.